Diciembre, una tienda decorada para Navidad, hace una montonera de años. En ese remoto entonces, yo soy una niña de 6 años que va a tener su primera experiencia con un enmascarado, Papá Noel. Me sientan en sus rodillas. Yo no sé ni deduzco que se trata de un hombre con una máscara. Permanezco quieta en sus rodillas, atónita y aterrada ante su extraña y poderosa cara que no me parece humana. Siento que se trata de un ser más que humano, y eso concuerda con la noción que tengo del personaje, aunque mi familia no me haya inculcado ese tipo de creencias. De todas maneras, bien sea por el colegio o por la televisión, yo sé que es un ser mágico, celestial o divino. En todo caso, alguien que baja del cielo en trineo a traerle regalos a los niños, sobre todo los niños norteamericanos, porque a los latinoamericanos nos los trae el niño Dios. Mi cara está muy cerca de la de Papá Noel y por unos instantes me atrevo a observarlo de refilón, sin que él se dé cuenta. Tiene algo así como huecos en los ojos y en la boca, a través de los cuales se alcanza a ver, o más bien a intuir, algo que está detrás, algo así como una piel interior o una cara detrás de la cara. En ningún momento pienso yo que pueda ser un truco, ni siquiera se me pasa por la cabeza la idea de máscara. Simplemente esa doble piel es para mí la clave de su divinidad, su naturaleza sobrenatural, que inspira en mí fascinación y terror. Escucho que alguien, quizá mi madre, me dice: contéstale, te está preguntando qué regalo quieres de Navidad. Pero yo no soy capaz de hablarle, ni siquiera de moverme. Estoy paralizada. Al impacto contribuye el hecho de que su voz no sale directamente de su boca, sino de más atrás, de adentro de su cara. Su voz tiene una resonancia que no es humana. Muchos años más tarde leería a George Simmel: lo secreto magnifica la realidad, creando un mundo dividido entre un exterior visible y una profundidad invisible. Así lo he percibido yo de niña, ante lo que en realidad era un hombre que llevaba puesta una máscara de Papá Noel. En una experiencia para mí sobrecogedora, previa a cualquier esquema o explicación racional. Esa profundidad invisible de la cual habla Simmel es lo que he percibido en ese enmascarado, haciéndolo parecer ante mis ojos de niña alguien venido de una dimensión que está más allá de la realidad. Nietzsche dice: todo ser profundo necesita una máscara. Máscara, poderosa palabra de etimologías cruzadas, todas ellas alusivas a los ires y venires del alma, el carácter o la personalidad, es decir, lo que está profundamente anclado en nosotros y se refleja en nuestra cara. En árabe, máscara significa bufón. Persona es la palabra griega que significa máscara. Personne en francés significa nadie, mientras que en español persona significa alguien. Espejo de doble faz, la máscara esconde al ser que por dentro somos, mientras que hacia afuera refleja nuestra representación ante los demás. O como la define Octavio Paz, por una parte es un escudo, un muro, por otra un haz de signos. Otros animales se reconocen por el olor. Nosotros, los seres humanos, reconocemos a las personas por la cara. Tenemos la capacidad de reconocer a simple vista una cara en 1.000.000,
cosa que no nos sucede con nada más, ni con un edificio, un paisaje, un árbol o un animal. De ahí que tenga repercusiones devastadoras esa enfermedad llamada prosopagnosia, que elimina la capacidad de reconocer caras y en los casos más críticos aún la propia cara, haciendo que la persona vea a un extraño cuando se mira en el espejo. Para Emmanuel Levinas, la cara es una epifanía. Cada quien revela en su cara su propia identidad. Nos revelamos o abrimos ante el otro cuando mostramos la cara. Para Levinas, el fundamento de la ética radica en la experiencia de ese encuentro con el otro. La epifanía del cara a cara es un fenómeno privilegiado en el cual tanto la proximidad como la distancia de la otra persona son fuertemente registrados por nosotros. Hondas son, por tanto, las implicaciones de taparse la cara o de tapársela a alguien. Y eso es precisamente lo que hace la máscara, tapar la cara, sobreponer otra cara a la real, generar el milagro del doble rostro, uno expuesto y el otro oculto. Las primeras máscaras que produjo la humanidad fueron muy probablemente las funerarias, hechas sobre la cara del difunto o a su imagen y semejanza, para recordar su memoria o para prolongar simbólicamente su presencia entre nosotros. Quien se pone la máscara pasa a pertenecer a otra dimensión, la de los muertos vivos, los que habitan una doble instancia, participan de la vida y también de la muerte. Pensadores como Ismail Kadaré encuentran el origen del teatro clásico y por tanto de las máscaras en los ritos fúnebres. Como todo arte, el drama nació así, acompañado de una pretensión imposible, la superación de la muerte, del destino. Por lo que se refiere a las máscaras, sigue diciendo Kadaré, difícil será encontrarles un origen más cierto que los propios rostros de los muertos. Es su rigidez la que señala el límite entre los dos reinos y los dos tiempos. Es su duplicidad la que nos atrae hacia una dimensión misteriosa del mundo. El muerto se encuentra en este mundo y sin embargo ya no está aquí. Está en el más allá y todavía no ha partido. Esa duplicidad provoca temor. El profesor italiano Paolo Viñolo me contaba que durante el carnaval de Río Sucio en Colombia le había escuchado decir a Chori, rey de las comparsas, uno se pone una máscara para volverse otro, por eso toda máscara es funeraria. Alguien nace y alguien muere cada vez que un hombre o una mujer se ponen una máscara. De ahí la máscara como doble puerta, una hacia la vida, otra hacia la muerte. La máscara cobra sentido en el punto de cruce entre la vida y la muerte, esa instancia que Rilke llamó la sangre del máximo giro, y que no solo apunta hacia dos lugares a la vez, sino también hacia dos tiempos distintos. Dice Mircea Eliade, la máscara está siempre en relación con la idea del tiempo. El que lleva la máscara trasciende el tiempo terrestre y la propia identidad corporal. Se opera en él el milagro de transformarse en otra cosa, sin dejar de ser lo que era. Colocarse la máscara significa ser uno y ser otro, estar aquí y estar allá, en la identidad, en el espacio y en el tiempo. Duplicidad o multiplicidad, ubicuidad e intemporalidad. Pensemos en estas dos imágenes sobrepuestas. Primera, hoy en los aeropuertos, viajeros y otras gentes deambulando con las caras cubiertas por mascarillas antisépticas para protegerse del contagio de la gripa porcina. Segunda, ayer en la Venecia medieval y renacentista, la blanca y nariguda imagen del doctor de la peste, usada por los médicos durante la peste bubónica para protegerse del contagio durante sus visitas a los enfermos. Hoy como ayer, la máscara como objeto ritual surgido del contacto con la muerte, como señal de la cercanía de la muerte, como atavío ritual para enfrentar o evadir la muerte.
What a cute dress. ¡Qué vestido tan cuco! Escuché decir a una turista norteamericana en el Museo de Antropología de México, frente a la figura en barro cocido del Xipe-Totec, dios azteca encarnado en un sacerdote que luce en efecto máscara sobre el rostro y trajecito de flecos ajustado a la espalda con tiras cruzadas. Enseguida veo que la señora palidece cuando lee la explicación según la cual el Xipe-Totec, nuestro señor desollado, se cubre con la piel de sus víctimas humanas. Si uno se fija, al cuco trajecito de flecos le cuelgan las manos, los pies y los genitales de alguien que no es precisamente el sacerdote que lo lleva puesto. Quizá ninguna máscara sea tan descarnada y brutalmente representativa de la doble condición vida-muerte como el Xipe-Totec. A mí me basta con mencionar su nombre para que se me erice la piel, en parte porque siento un escalofrío de terror y en parte porque intuyo la complejísima dualidad y dialéctica de este mito azteca, imposible de asimilar o siquiera de comprender para nosotros, los que pertenecemos a una civilización, la actual, donde se busca a cualquier precio ignorar la muerte, desconocerla, mencionarla lo menos posible, escapar de la presencia del moribundo, encerrándola en la sala de cuidados intensivos de un hospital y alejándonos de quien acaba de morir, conservándolo lejos de casa, en la funeraria, hasta que las llamas lo desaparezcan o se lo trague la tierra. Nada más lejos del hombre occidental que esta vocación de los aztecas de mirar de frente a la muerte, como hace el Xipe-Totec, de vestir la piel de la muerte, arroparse literalmente con la piel del muerto, poner la piel del muerto en contacto con la propia piel, o reemplazar durante los días ceremoniales la propia piel por la del muerto. Sucede que en la compleja y apabullante teología azteca, donde no hay divisiones entre el bien y el mal que signifiquen las cosas para el creyente de entonces o para el antropólogo de ahora, brilla con luz ambivalente ese mysterium tremendum et fascinans que es el Xipe-Totec, cuya máscara representa tanto a la víctima como al victimario, tanto al Dios como al sacrificado. Se sabe que al esclavo cautivo que habría de ser desollado y con cuya piel se cubriría después el Xipe-Totec, se le otorgaban privilegios de príncipe durante el período anterior a su sacrificio: manjares, mujeres, flores, baños de agua tibia. Se le trataba como a un dios porque, en efecto, se le consideraba un dios. Tras el desollamiento, un sacerdote se cubría con la piel obtenida y con ella cosida, cara sobre cara y parte sobre parte, debía permanecer durante 20 días con sus noches, encarnando al dios y en calidad de tal recorriendo las calles de la población, donde era objeto de obsequios y reverencias por parte de la multitud que lo veneraba. Hasta que la piel se pudría y apestaba, se llenaba de gusanos y moscas, y el hombre que la llevaba puesta empezaba a padecer lo indecible bajo el pellejo hediondo que se iba endureciendo. Entonces el dios suscitaba horror, provocaba náuseas y era repudiado y apartado por la población. Pero no por eso dejaba de ser un dios, sobrenatural y divino gracias a su máscara de inmundicia. Pasados los 20 días, el Xipe-Totec regresaba al templo, donde era despojado por otros sacerdotes de su atuendo atroz y cuidadosamente lavado, y solo entonces recuperaba su condición humana. El enmascarado que más ha fascinado e intrigado a la humanidad es posiblemente el hombre de la máscara de hierro. Veámoslo aparecer con toda su melancolía a cuestas en la isla prisión Santa Margarita, según relata Dumas padre en El Vizconde de Bragelonne, novela que hace parte de su saga de los mosqueteros. Dice Dumas: a la luz de los rojos relámpagos, en la bruma violenta que el viento esfumaba contra el fondo del cielo, vieron aparecer y caminar lentamente a un hombre vestido de negro y enmascarado con una visera de acero bruñido, soldada a un casco del mismo metal y que le cubría toda la cabeza.
El fuego del cielo despedía reflejos contra aquella superficie lisa. En medio de la galería, el preso se detuvo un instante para contemplar el horizonte infinito. Dumas padre toma la figura del hombre de la máscara de hierro de la tradición francesa. Es una leyenda con ciertos visos de realidad histórica, según se deduce del testimonio de Voltaire, quien durante su propio cautiverio en la Bastilla dijo haber oído a quienes decían saber que tal personaje había estado encerrado en alguna de las galerías de aquella prisión alrededor de 1661. Le dieron datos sobre su apariencia: joven, de complexión oscura, su figura estaba por encima de la altura promedio y era bien proporcionada. Su porte lo hacía extremadamente apuesto y tenía comportamiento de noble. Su voz imponía interés y respeto, dice Voltaire. Nunca se quejaba de su condición ni daba seña alguna sobre su identidad. Siempre según Voltaire, quienes tuvieron contacto con el personaje juraron solemnemente no revelar jamás su existencia, dado que se trataba de un secreto de Estado. Dice Dumas: no sabemos su nombre, si lo supiéramos, posiblemente el personaje habría sido olvidado. No perduraría como uno de los mitos más obsesivos e inquietantes. Con el paso del tiempo se le fueron adjudicando, siempre al vaivén de la especulación, diversas identidades. La del amante clandestino de una noble encerrado por orden del marido engañado, la de un peligroso conspirador, la de un hijo bastardo de la realeza. En su novela de 2000 páginas, El Vizconde de Bragelonne, Dumas echa mano del personaje y opta por atribuirle una de sus múltiples posibles personalidades, la de Felipe, hermano gemelo del rey Luis XIV de Francia. Según esta novela, si bien el nacimiento de un hijo varón había sido una gran alegría para el rey padre, el nacimiento del segundo, pocos minutos después, habría significado una desgracia, pues ponía en entredicho la legitimidad exclusiva del primero. Para permitir que Luis, el primero en nacer, pudiera reinar sin la presión y la amenaza que significaba un hermano gemelo, la madre de los niños y otros funcionarios de la corte esconden a Felipe durante toda su infancia, rodeándolo del más oscuro secreto y tomando todas las medidas para que éste jamás sea revelado. Cuando el muchacho llega a la adolescencia, lo encierran donde nadie lo vea, en las mazmorras de la Bastilla, y posteriormente, cuando se demuestra que esta no es precaución suficiente, lo trasladan a la isla prisión de Santa Margarita, el rostro siempre cubierto con la famosa máscara de hierro, bajo pena de muerte, tanto para él mismo si llegase a quitársela, como para quien lo viese con el rostro descubierto o se enterase de su existencia. Resulta útil recurrir a la teoría de René Girard sobre el doble mimético para comprender el mito del hermano desechado del rey. Según Girard, el doble mimético es aquel tan parecido a nosotros que nos roba el espacio, impidiéndonos diferenciarnos, y por tanto debe desaparecer. El doble mimético desata sobre sí la violencia en la medida en que impide la diferenciación. Habla Girard del tema de los gemelos o hermanos enemigos, que ilustra de manera especialmente eficaz la indiferenciación conflictiva. Pensemos en Caín, que le rompe la cabeza a Abel con una quijada de burro, o en Stalin, que por similares incomodidades de doble mimético le manda romper la cabeza a Trotsky con un piolé. Un rey y su hermano gemelo son dos realidades que compiten por el mismo espacio. Existen ambos bajo la misma identidad, que no puede cobijarlos a ambos, de tal manera que uno de ellos está condenado de antemano sin posibilidad de defenderse. El rey tiene que ser único, hace parte de su naturaleza el ser único, no igualado por nadie, y por tanto un doble del rey atenta contra la base misma de la monarquía, que consiste precisamente en que todos los poderes del Estado se concentran en una sola persona. De ahí se deriva el poder absoluto del monarca, un poder unipersonal que no se comparte con nadie y que a nadie le rinde cuentas.
Al ser una amenaza por el mero hecho de existir, Felipe se convierte con respecto a Luis en un punto de abyección, una nada que repele, un desecho humano en contraposición a la luminosa consagración de Luis. Felipe es un cuerpo de miseria, mientras que Luis es un cuerpo de gloria. Felipe es un doble desdichado y oscuro, sombra del espléndido y radiante rey. A Luis le corresponde ser famoso, reconocido y admirado como el que más entre todos los hombres, mientras que Felipe está condenado a su condición doliente, ignorada, anónima y solitaria. Encerrado en su máscara de hierro y además en su celda, es decir, en una cárcel dentro de la cárcel, Felipe es una negación de sí mismo. Sin embargo, nadie defiende al inocente Felipe del castigo. Ni siquiera lo protege su madre, que es la primera en segregarlo para dejarle abierto el espacio a Luis. Una especie de orden natural justifica y aún exige que Felipe se someta al tormento y lo padezca para siempre. Él mismo comprende la naturaleza irremediable de su situación y dice: no me llaméis ni señor ni monseñor, llamadme maldito. Me leí las 2000 páginas del Vizconde de Bragelonne esperando, página tras página, el momento en que los valientes y nobles mosqueteros liberaran al hermano del rey. Y me sorprendió descubrir que no lo hacen. Ni siquiera lo consideran como propósito, con excepción de Aramis, que torpemente lo intenta y se echa para atrás tan pronto las cosas se le complican. El resultado de su fracaso implica aún más dolor y castigo para Felipe, a quien Aramis en última se entrega y traiciona, sin planteárselo siquiera como una traición. A los mosqueteros el calvario de Felipe los mueve a compasión, pero no lo cuestionan. El único que liberará al desdichado hermano del rey será Leonardo DiCaprio, en una versión cinematográfica reblandecida que desnaturaliza el mito original. Nada semejante sucede en la novela, donde tras el fallido intento de Aramis, todos, empezando por el propio Aramis, parecen convivir en paz con el extremo sufrimiento de aquel hombre, como si su sacrificio imprescindible y natural cumpliera con las peculiaridades señaladas por René Girard en su teoría de la condena inexorable del doble mimético. Ahora, de la lectura surge otra pregunta elemental, que Dumas no aclara. ¿Por qué quienes defienden al rey no ordenan matar al hermano gemelo? ¿Acaso matarlo no sería un remedio definitivo y menos engorroso que ponerse en los cuidados infinitos y siempre riesgosos de esconderlo durante años y años donde nadie puede verle la cara? Evidentemente su mera existencia será siempre una amenaza para Luis. Felipe acecha, quiéralo o no, desde la oscuridad de su mazmorra. Es inocente porque no ha movido un dedo contra su hermano, y más aún ha pasado la mitad de su existencia sin saber siquiera que es hermano del rey. Y sin embargo es una latente fuerza de destrucción. Entonces parece todavía más obvia la pregunta: ¿por qué no matarlo? Le pregunto al antropólogo mexicano Julio Glockner si se le ocurre una respuesta a esa pregunta, y me responde que quizá necesitan mantenerlo vivo para que Luis no pierda la mitad de su vitalidad, de su ser, pues el hermano oculto, en tanto que alter ego, de algún modo le garantiza a Luis una naturaleza plena, completa. Felipe era como la sombra de Luis, el ser oscuro que permitía el brillo imperial de Luis. Le digo a Julio: has mencionado la sombra, me responde. Ese término, sombra, lo utilizan los pueblos indígenas en México para referirse a cierta enfermedad que consiste en la pérdida de la sombra, que se desprende del cuerpo a causa de un susto o una impresión fuerte. Entienden la sombra como espíritu vital, como forma de alter ego sin la cual el individuo cae en el desgano, la falta de apetito y la debilidad. Tal dolencia se cura mediante un ritual en el que se llama la sombra para volverla a colocar en el cuerpo del paciente, que entonces recobra su energía habitual. Si la máscara anula la identidad y priva de la libertad, como en el caso del hombre de la máscara de hierro, puede también pasar lo contrario, que le duplique la identidad y le ensanche la libertad a quien la lleva puesta. Es lo que sucede en comedias de Calderón de la Barca, como Casa con dos puertas o El escondido y la tapada,
en la España barroca del siglo XVII, donde aparecen una serie de mujeres que se cubren el rostro con el manto, dejando solo un ojo por fuera. Lo hacen para poder encontrarse con sus enamorados, burlando el celo, la vigilancia y la protección de sus maridos, padres, tíos o hermanos. La duplicación de la identidad se da cuando la dama, recatada y respetuosa de las restricciones morales y sexuales que le han sido impuestas, se tapa o enmascara para ocultar su nombre y su rostro. Con la cara cubierta podrá arriesgarse a salir de casa, acordar citas furtivas y actuar con la libertad que le proporciona el anonimato, aunque corriendo siempre el riesgo de la deshonra si llegase a ser descubierta su identidad. Dice doña Ángela, en La Dama Duende, también de Calderón: honor y vida me importa que aquel hidalgo no sepa quién soy y que no me siga. A partir de la doctrina bíblica de la caída se produce la identificación de la mujer con el pecado. El sexo pasa a ser corrupto y la hembra se convierte en la principal corruptora. Como dice Octavio Paz, a la mujer se la ve como una fiera doméstica, lujuriosa y pecadora de nacimiento, a quien hay que someter. ¿Cómo? Con el encierro, el freno de la religión y la amenaza de la pérdida de la honra. Las tapadas proliferan en una época en la cual el pecado vale de la mano con las mañas necesarias para cometerlo a escondidas. La máscara o el encubrimiento del rostro están aquí puestos al servicio del arte de profesar una ética y a la vez traicionarla, y además de una personalidad doble, escindida. Solo quien tiene nombre y rostro se atiene al mandato, ya que en la clandestinidad la moral queda abolida. La tapada y su compañero de comedia, el embosado, son la cristiana y el cristiano, que se esconden para dejar actuar al pequeño pagano que llevan dentro de sí. A este tópico se suma en las obras de Calderón el del amor como dolor, que después desarrollaría hasta la saciedad el romanticismo alemán. El pudor, la castidad, el recato, la virtud y el honor, atributos que le son impuestos a la mujer, se convierten en trabas no solo para ella, sino también para el enamorado que la pretende. Esta secuencia interminable de obstáculos hace del amor un vía crucis, una carrera de dificultades insalvables, una empresa condenada al sufrimiento. Pero sufrimiento en el fondo deseado, porque solo en él se refleja la verdadera cara del amor, y gracias a él se enardece la pasión. Además de su rostro ensombrecido por el paño negro, los elementos que hacen a la tapada un personaje tan propio del barroco español son la penumbra, la confusión, los celos, las mentiras, el peligro, la ambigüedad, el equívoco, el riesgo, la duda, la sospecha, el engaño, el error, la traición, el disimulo y la desconfianza. Instancias todas estas que han sido tomadas de las abigarradas e incomprensibles páginas del libro de Dios y que florecen como hongos después de la lluvia en los claroscuros y vericuetos del espíritu barroco. El México de hoy es un pueblo dado a la tarea monumental y apasionante de transferir el significado de sus antiguas máscaras de sacrificio cruento a códigos incruentos de convivencia posible, y día a día produce nuevas máscaras a través de las cuales domestica viejos mitos sin asfixiarlos, dejando atrás la sangre, pero rescatando un hilo vivo de significado que une el presente con el pasado, lo laico con lo sagrado, lo indígena con lo español, lo adulto con lo infantil. ¿Cómo lo logran los mexicanos? A punta de colorido, vocación popular, oído para escuchar el zumbido del mito en medio del estrépito urbano, mucha imaginación y un extraordinario sentido del humor. Mi máscara es mi alma y mi personaje es mi sombra, dijo alguno de los grandes de la lucha libre o deporte del costalazo, que en México es un culto y una pasión popular, una suerte de misa laica que podría verse como representación bufa de los arcaicos ritos sacrificiales.
En 1984, cuando murió el santo, también conocido como el enmascarado de plata, el más amado y admirado de los luchadores de todos los tiempos, la revista Alarma publicó un maravilloso encabezado que decía: «Se fue el santo al cielo, a San Pedro le aplicó sus llaves». El santo cumplió a cabalidad con el mayor honor de un luchador, que es no haberse quitado jamás la máscara en público, ni siquiera para comer en los restaurantes, de tal manera que hasta el día en que murió pudo mantener en secreto su verdadera identidad. Porque la peor humillación para el perdedor es que en la arena un rival le arranque la máscara descubriéndole la cara, o que le corte la cabellera dejándolo pelón. El primero de los grandes en perder la máscara, en su caso de ribetes blancos sobre fondo negro, fue el inmortal Black Shadow, reconocido por su agilidad de goma e inventor de célebres llaves como la leonesa, la shadina y la mortal alejandrina. La mala hora le cayó en 1952, cuando debió enfrentarse a su archienemigo, ni más ni menos que el invencible santo, en un encuentro que impuso récord de taquilla en la Arena Coliseo del Distrito Federal, donde tras 90 históricos minutos de combate, el santo se impuso y le arrancó la máscara a Black Shadow. Dramático y deshonroso momento para cualquier luchador que con gesto dolorido y humillado se ve forzado a exponer su cara al desnudo, revés que acaba con la carrera de no pocos, revelada la incógnita, destruido el luchador. Pero ese no fue el caso de Black Shadow. Sucedió que bajo su máscara apareció un galanazo tipo Latin Lover que se irguió orgulloso y se paseó por el ring exhibiendo unos ojos soñadores, una mandíbula viril, un fino bigotito a lo Pedro Infante y una sonrisa blanca que rindieron de amor al público, con el resultado de que el gran Shadow no solo pudo seguir luchando a cara limpia, sino que de ahí en adelante gozó de un prestigio aún mayor. Porque la extrema belleza puede llegar a ser una máscara en sí misma, como lo es el rostro ya mítico de Angelina Jolie. Y también puede llegar a ser máscara la extrema fealdad, como en el caso del célebre hombre elefante. Esto sucede en la medida en que tanto la extrema belleza como la extrema fealdad implican la transformación del rostro en algo que se sale de la norma y que en cierto sentido deja de ser humano. Oscar Wilde, quien cree que el verdadero misterio del mundo no está en lo invisible, sino en lo visible, dice en el retrato de Dorian Gray que la belleza no tiene necesidad de explicación, es uno de los hechos absolutos del mundo, como el sol o la primavera. Es algo que no puede discutirse, es una soberanía de derecho divino y hace príncipes a quienes la poseen. Superbarrio Gómez empezó su carrera en la arena como luchador y más adelante, en los años 80, tomó la decisión de utilizar su fuerza y sus poderes al servicio de las causas y de los pobres. Y se hizo famoso a lo largo y ancho de Ciudad de México como sobrenatural y mítico defensor de los pobres. Si aquí en el primer mundo es necesario ir al cine para ver superhéroes, en México basta con topárselos por la calle. Así que me di a la tarea de buscar una cita con él. El contacto me advirtió que no iba a ser fácil, porque hacía rato nadie lo había vuelto a ver. Salvo apariciones cada vez más esporádicas, Superbarrio se había refundido en el anonimato y se había perdido entre los 20 y pico millones de habitantes de su sobredimensionada ciudad. ¿Se presentaría la cita conmigo? ¿No lo haría? ¿Existiría de veras? ¿Sería pura invención? Mis dudas fueron todas infundadas. Superbarrio llegó puntual al lugar convenido. Resultó ser un hombre amable y enorme, un veterano luchador social sin pizca de ingenuidad, pese a llevar el rostro oculto bajo una máscara y el cuerpo apretado entre una truza como la de Super Ratón. Inicié la entrevista preguntándole por su origen y me contó de una cierta iluminación durante la cual vio destellos rojos y amarillos. Se encontró luciendo el extraño traje bicolor y escuchó un mandato que salía de la nada. Tú eres Superbarrio, defensor de inquilinos pobres y azote de caseros voraces y autoridades corruptas. Así que ponte en acción.
Lo interrogué acerca de su máscara y me respondió que obedecía a lo que él llamaba el principio fuenteovejuna: adquisición de atributos, protección de la colectividad en contra de los beneficios individuales, rostro de todos y de ninguno. De la capa me dijo que tenía connotaciones de vuelo y de ubicuidad. Después de explicarme cómo estaban organizados los comités de barrio y de hacerme un recuento de la lucha por la vivienda a raíz del terremoto que echó por tierra media Ciudad de México en 1986, me confesó: yo soy hijo del temblor, salí de una de las grietas que por esos días se abrieron en el asfalto. Y entonces, el cuento de las luces rojas y amarillas, le pregunté: ¿cuál de las dos versiones es cierta? Las dos, me respondió, las dos. Ante su arrastre popular fueron surgiendo superamigos que conformaron junto con él la Legión de la Justicia y que adoptaron su método de combatir el enemigo en rings de lucha libre improvisados en plena calle. Superbarrio versus el casero culero. El ecologista universal versus contaminación infernal. Superanimal versus matador. Super gay con su truza rosa y su resplandeciente capa color arcoíris versus homofobia. Su momento de gloria, le pregunté a Superbarrio. La gran fiesta de 15, me respondió después de pensárselo un poco y me explicó que en México se le da gran importancia al tránsito de las niñas, de la infancia a la juventud. De todos lados me llamaban para que fuera padrino de las quinceañeras, me dijo, pero resolví que sería mejor hacer una fiesta masiva en medio de una plaza para que pudieran concurrir todas juntas. Conseguimos unos pastelotes enormes, les llevamos orquestas y yo bailé con cada una de ellas. Y el peor momento quise saber. Cuando se pasó el momento, respondió sin titubear. Me cayó encima el desgaste, ya no era sorpresa, me fui volviendo predecible, cada vez menos político y más folclórico, así que opté por el repliegue. ¿Conserva el traje? ¿Cómo no? Lo tengo escondido y lo saco de vez en cuando, como por ejemplo hoy. Superbarrio fue el inventor de un par de consignas que han hecho historia. Una de ellas, la hoz y el martini. La otra es Todos somos Superbarrio, que transformada en Todos somos Marcos, heredaría años después el más célebre de los enmascarados de carne y hueso allá en las selvas de Chiapas. Parece ser que también al subcomandante Marcos se le ha pasado el momento, pero a diferencia de Superbarrio no se ha dado por aludido e insiste en andar por ahí bajo su pasamontañas negro, pese a que muchos mexicanos de los que hace poco lo admiraban y apoyaban han dado en llamarlo el cabeza de media. La máscara hace al héroe siempre y cuando sepa quitársela a tiempo. Quizá por eso el Joker del Caballero Oscuro de la película de Nolan ofrece dejar de asesinar a cambio de que Batman se quite la suya y muestre la cara. Si hasta la ficticia ciudad de Gotham merece un héroe serio, tanto más se lo merece Chiapas. Y Marcos fue serio cuando a través de él los indígenas pudieron reclamar justicia ante el mundo, momento en el que se le reconoció masivamente como símbolo de resistencia y de cambio. Momento extraordinario cuando en su rostro cubierto se dieron cita el tiempo mítico y el tiempo histórico. Y por tanto, momento propicio para comprender que el proceso estaba maduro y que era llegada la hora de quitarse públicamente la máscara. No como vano gesto teatral o de coquetería, sino como acto de profundo contenido político en la medida en que significaba salir de la clandestinidad, llevar al movimiento hacia la legalidad, cambiar las armas por la lucha política, dejar de sacarle el cuerpo al poder y asumir su conquista, la conquista del poder, como única ética posible en materia de política. Pero quizá a Marcos le haya pasado como a los luchadores que temen perder la cara al quitarse la máscara y quedarse sin sombra al disolver al personaje. Y sucedió justamente al revés. A Marcos la máscara se le pegó a la cara, lo ahogó y lo suplantó. La máscara se le tragó la cara. Y por eso el humor de los mexicanos, que no perdona, dio en bautizarlo también el cara de trapo. Pese a que habitamos un mundo, el contemporáneo, que se precia ante todo de haber conquistado una realidad desacralizada, sigue habiendo al menos un objeto, la máscara, que mantiene intactos sus poderes arcaicos y sigue generando en torno a sí
un imantado campo de tensión mitológica. Basta con que alguien en algún lugar se cubre el rostro con una máscara para que como chispa lo sagrado salte a la vista de todos. Gracias.